Hola, aquí estoy de nuevo con un vídeo del tirón al aire libre y hoy os voy a hablar sobre cómo utilizar las noticias para escribir. Porque algunos me habéis dicho que a veces nos viene la inspiración y que no sabéis muy bien sobre qué escribir. Bueno, pues esta es una buena estrategia que podéis utilizar. Hace poco tiempo fui a ver una película que se llama Timbuktu, igual la habéis visto, es de uno de mis cineastas favoritos, Abderrahmane Sissako. Normalmente cuando voy al cine no me gusta saber nada de la película que voy a ver. Me gusta sorprenderme y dejarme llevar. Pero luego, después de salir del cine, me gusta saborear la película, leer entrevistas sobre el cineasta, por qué hizo la película, ver otras películas de él. Y el caso es que en una de las entrevistas que estuve leyendo de Abderrahmane Sissako comentó que para hacer esta película se inspiró en una noticia, bueno, que el detonante, ¿no?, que le hizo hacer esta película fue una noticia que vio en el periódico de una pareja que había sido lapidada, es decir, matada a pedradas en Mali cuando la ocupación yihadista en el 2012. Y fueron apedreados simplemente porque vivían juntos y sin estar casados, e incluso tenían hijos. Entonces, para Abderrahmane Sissako esto fue tan fuerte que intentó hacer, bueno, sintió la necesidad de hacer una película sobre esto. Entonces, esto para que veáis un poco que cuando veis las noticias puede pasar que de repente escuchéis algo o veáis algo que roce tanto con la piel de vuestra historia que de repente os produzca la sensación de que queréis contar una historia sobre ese tema. Y aunque, por ejemplo, en la película de Sissako esa escena de la lapidación tenía un lugar muy pequeñito, realmente le sirvió para desarrollar toda la historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando os sentéis a escribir y queráis escribir un relato y no os venga la inspiración, o cuando queráis hacer la práctica creativa de la escritura libre, que os explico en mi guía gratuita, y no sepáis de qué, pues, por ejemplo, podéis coger la prensa y empezar a buscar noticias y ver si algo resuena dentro de vosotros. Algo que a mí, por ejemplo, hace poco me impactó bastante, bueno, y supongo que a más personas, fue el accidente este que hubo en marzo de la Germanwings, en la que el piloto Andreas Lubitz se chocó, estrelló el avión premeditadamente contra los Alpes. Bueno, me dejó varias noches dándole vueltas al tema, pasando en vela, intentando pensar la historia. Además, la tele no dejaba de emitir más y más datos sobre su pasado. Después la prensa empezó con las historias de los familiares y también se empezaron a saber cosas de su amante y de su novia. Y cada vez salían como más y más datos. Y bueno, para mí lo que ya lo remató fue cuando apareció la información o la noticia de que alguien había hecho un vídeo en los últimos minutos antes de que el avión se estrellara. Me pareció una cosa tan fuerte, que estaba pensando, me imaginaba cuál es la escena en la que la persona que hizo el vídeo, ¿no?, estaba intentando grabar segundos antes de que el avión se estrellara, cómo cogía el móvil, cómo le temblaba la mano o no le temblaba, qué aspecto tenía esa persona que grabó en los últimos minutos, cómo describiría yo, si tuviera que describir a ese personaje, ¿no? Después también pensaba, por ejemplo, en las familias, todas las personas que iban en el avión la noche anterior, cuando se reunieron con sus familias para la cena, qué conversaciones tuvieran. Si tuviera que escribir los diálogos, ¿qué pensaría que hablaron? ¿Cómo definiría ese diálogo? ¿Se despidieron justo esa última noche, tuvieron discusiones o se despidieron en paz? ¿Notaban que iba a ser la última vez que se verían? No sé, todo este tipo de cosas que se me pasan por la cabeza en ese momento. Luego también, por ejemplo, me imaginaba al piloto, imagínate desayunando un croissant esa misma mañana en el restaurante, cómo masticaba el croissant, lo masticaba lentamente, con los ojos clavados en la ventana, mientras veía un avión pasar, o lo masticaba rápidamente, nervioso. Cómo el copiloto, el que estrelló el avión, recibió a las personas que se estaban metiendo en el avión, que iban subiendo poco a poco al avión, cómo los saludó, cómo le sonrió, cómo él tenía en las manos. También pensaba, y el piloto que no pudo ir que tuvo que ir al baño en el avión, ¿qué pasó? ¿Qué escena ocurrió antes de subir al avión por la que él no pudo ir al baño, ¿no? Se me pasaban me hacía todo este tipo de preguntas y
intentaba, no sé, no podía evitar pensar las escenas, inventar los diálogos, y no sé, te digo esto para que sepas que puedes, a veces cuando te encuentres seco de inspiración, puedes coger las noticias e intentar penetrar en el drama para descubrir las historias que se esconden detrás. Realmente creo que es esto como lo hacen también los cineastas, ¿no? Cuando ves las películas basado en hechos reales, también es así como lo hacen. Y cuando empiezas a leer estas noticias, hay ciertas cosas, 3 cosas que puedes sacar de las noticias que te pueden servir para escribir o practicar, escribir un relato o practicar tu escritura creativa. Por ejemplo, las tramas argumentales. Bueno, ahora hemos hablado, por ejemplo, de un drama muy grande que apareció en todas las televisiones, en todos los medios a nivel internacional. Pero a veces puedes coger un pequeño periódico de una localidad pequeña, ¿no? Y empezar a ver las pequeñas historias, los pequeños sucesos, cosas que no llegan a tocar a la prensa internacional, cosas que en realidad nunca salen de ese pueblo, pero que son igual de pintorescas y que te pueden servir a ti muy bien para crear una historia. Entonces lo que puedes hacer es recortar esa historia, pegarla en tu cuaderno de notas y empezar a pensar, imaginar el antes, el durante y el después del suceso. Otra de las cosas que puedes sacar de las noticias, por ejemplo, son los personajes. Normalmente escribimos historias tomando a personajes, a personas que están a nuestro alrededor, personas que conocemos. A veces tomamos inconscientemente, tomamos características de uno, de otro y las mezclamos. Pero también lo que se puede hacer, por ejemplo, es ver las noticias e intentar fijarte en esos personajes con los que nunca te encontrarías, ¿no? Esos delincuentes de todo tipo de clase social y de todo tipo de niveles, o por ejemplo los altos ejecutivos tan glamurosos. Entonces, bueno, son personas que en principio no te encuentras y aunque la prensa internacional, la prensa nacional, los grandes medios lo presenten como siempre un poco del mismo modo, si tú te los imaginas, por ejemplo, en el baño haciendo sus necesidades, ya se vuelven más humanos y puedes empezar a pensar en las manías que tienen, los traumas de la infancia que tienen, las características que tienen como personajes, y de ahí empezar a escribir una historia. Por eso, cuando veas este tipo de personajes en la prensa, si estás buscando historias, puedes recortarlos, ponerlos delante de tu ordenador, imaginártelos en una situación que sea vulnerable para ellos y de ahí empezar a escribir una historia. Otra cosa que puedes hacer, otra lección, digamos, que puedes sacar de la prensa son los diálogos. Por ejemplo, si tomas una revista en la que haya muchas entrevistas, ¿no? Empiezas a mirar las citas de las personas que hablan en las entrevistas, ¿no? De la persona que está siendo entrevistada, y subrayas las citas. Luego extraes esas citas y las pones en tu cuaderno de forma aleatoria y puedes empezar a crear un diálogo, inspirarte para crear un diálogo que luego te lleve a una historia. Porque claro, muchas veces el modo en el que las personas hablan dice mucho sobre lo que quieren en la vida y cómo son. Entonces, de esas citas que tú subrayas y extraes, puedes sacar mucho material. Entonces utiliza tu cuaderno de notas para extraer e incorporar algunas citas y después mezclarlas de forma aleatoria y a ver qué diálogo te sale. Y bueno, ya para terminar, otras 2 cositas que puedes utilizar son, por ejemplo, los anuncios de se vende. Muchas veces ves se vende un objeto y puedes empezar a pensar de qué le sirvió este objeto al dueño o a la dueña. ¿Cómo lo utilizó antes de querer venderlo? ¿Por qué lo quiere vender? ¿Por qué se quiere desprender de ese objeto? ¿Cuál es la historia de este dueño o dueña con este objeto? Otra de las cosas que puedes hacer también es coger las revistas de imágenes o los catálogos de imágenes y empezar a mirar. A veces, a menudo aparecen unas escenas dramáticas, por ejemplo en el National Geographic o en el catálogo del World Press Photo, aparecen también unas escenas un poco dramáticas. Entonces lo que puedes hacer es recortarlas o sacarles una foto y a partir de ahí empezar a imaginar también historias. Bueno, espero que te sirva todos estos tips que te he dicho. Entonces utiliza las noticias y saca de ellas tramas argumentales, diálogos y personajes. No te olvides de las revistas con imágenes ni de los anuncios de se vende. Y bueno, pues ya para terminar, lo que puedes hacer ahora es coger tu cuaderno de notas, irte a un café, pedirte algo, agarrar la prensa y empezar a imaginar historias y, sobre todo, escribir escenas
diálogos, desarrollos de personajes e incluso una historia. Bueno, esto ha sido un resumen del post de este miércoles. Si lo quieres más detallado lo puedes encontrar aquí abajo, todo detalladito, escrito muy bien. Y al final puedes ver también si quieres suscribirte para recibir más tips de los que mando por mail, más consejos, más inspiración, más ideas, más sugerencias. Puedes inscribirte también aquí abajo en mi post. Y no te olvides del concurso que estoy organizando en Instagram con las espuelas o premisas creativas. Y bueno, ya nada más. Me despido desde este valle del Duranguesado y hasta la próxima. Chao, chao, a escribir.